Amigo. Muchísimas gracias, señor vicegobernador de la provincia. Señor rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, amigas, amigos, permitidme mostrar primero mi solidaridad con este hombre que ha querido compartir con nosotros su preocupación, su dolencia y probablemente su frustración en esta sociedad. Al principio del acto oíamos las notas del himno nacional argentino y el grito de libertad, libertad, libertad. La libertad, esa hermosa palabra que nos hace felices a los hombres y a las mujeres, pero que a veces produce tantas frustraciones a unos y a otros. La libertad que, haciendo felices a unos, sencillamente debe ser una libertad justa. Es esa libertad que nos duele y que se siente y que no tiene más límites que la propia cobardía de aquellos que la denostan y que la atacan. Hoy estamos convocados aquí todos los que amamos esa libertad. Es la libertad de poder decir lo que se piensa, de gritar lo que se cree, de compartir lo que se siente, la de defender la opción política que quieras sobre la que te perjudica, la de moverte de un lado a otro sin fronteras que marginan y humillan por la simple suerte o desgracia de haber nacido en uno u otro territorio. Es la libertad de formar parte de una comunidad u otra, la de decirle al poder lo que piensas, lo que le reprochas y poder cambiarlo por otro, sin temer la presión ni la represión que te amenaza. Es el derecho a decir lo que los demás no quieren oír, sin que te ocurra nada. Hoy, desde esta bella ciudad de Paraná, el destino ha hecho que nos encontremos y alcemos en este acto nuestra comunión irrenunciable por la libertad. La libertad que vemos amenazada cuando desde poderes no democráticos se imponen condiciones que restringen el uso de libertades conquistadas con las garantías obtenidas en defensa del Estado de Derecho o los recursos económicos de un pueblo. Es la libertad a la que la seguridad mal entendida quiere degradar, olvidando, como decía Benjamin Franklin, que cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad no merece ninguna de las dos cosas. Amigas, amigos, los ataques a la libertad y a la dignidad que la sustenta pueden estar ocultos en 1000 cavernas diferentes, aún hoy en nuestros días, y acechan el menor descuido para manifestarse y actuar. La vigilancia frente a los potenciales agresores resulta una necesidad diaria, porque, como decía George Orwell, cuando el fascismo llegue de nuevo a Occidente, lo hará en nombre de la libertad, en nombre del capital o en nombre de quien cercena
toda posibilidad de prosperar como pueblo. Por eso, la defensa de la democracia, único sistema en el que la libertad cobra verdadero alcance y realidad, se convierte en algo prioritario para preservar esta. A la vez, solo mujeres y hombres libres en una sociedad libre pueden dar sentido a una democracia y decidir en un marco de garantías sobre aquello que más les conviene en el presente y en el futuro. Y esa democracia no puede ser restringida o desconocida ni desde dentro ni desde fuera. Pero para que una sociedad se proclame verdaderamente libre y democrática, debe ser también una sociedad justa. Una sociedad en la que el derecho a una justicia eficaz, eficiente, ágil y protectora de los derechos de los y las ciudadanos y ciudadanas esté garantizada en forma igualmente independiente, igual, imparcial para todos y todas. Una justicia vicaria del poder político no es justicia, como tampoco lo es la que antepone el corporativismo y el interés propio a la defensa de la sociedad. Una sociedad libre y democrática en la que la justicia social sea parte integral del concepto de la misma es incompatible con cualquier escenario en el que juegue algún papel la intolerancia, el racismo o la xenofobia. En este punto, las palabras de Voltaire, a través de los siglos, adquieren un valor irrefutable. El mejor modo de fundamentar la tolerancia es luchar contra la intolerancia. Los adictos a la intolerancia no tienen más argumentos que la cobardía y la violencia, y no dejan lugar a la razón común. El intolerante ni duda ni deja que otros lo hagan, y desciende por línea directa del autoritarismo al que siempre reviste como una verdad inmutable, y finalmente acaba deformando la realidad y la historia, si con ello margina a quienes no piensan como él, sometiéndolos a una tensión y una violencia injustas por no defender las supuestas realidades que solo existen en el hueco de su cabeza. Ha sido esta forma de pensar y de actuar la que a lo largo de la historia y en Latinoamérica en particular ha justificado la violencia política. Ha impuesto la represión y la que siempre ha ubicado en un segundo o tercer plano, o a veces inexistente, a las víctimas, y ha desconocido sistemáticamente sus derechos. Para el intolerante, la víctima no existe, porque es un resultado necesario que desde el principio está amortizado. Por el contrario, la tolerancia es hija de la libertad cuando se abrocha de forma irrefutable con la paz democrática que nace del derecho y de la justicia, y por ende impide cualquier manipulación al respecto. Cualquier pulso al Estado democrático de derecho es contrario a la idea misma de libertad y de tolerancia, y puede conducirnos a las situaciones más dañinas para una sociedad plural, formada en el respeto a las diferencias y a las garantías básicas que la conforman. Es en tiempos de crisis como los que ahora vivimos cuando los valores democráticos deben reforzarse más. La tentación de huir hacia soluciones autoritarias o agarrarse a la soberbia de no asumir la equivocación y cambiar de rumbo cuando la propia sociedad
te demuestra que estás en el camino equivocado es tanto como asumir el fracaso de la libertad. El valor más preciado de la democracia es la libertad, porque sólo en aquella ésta adquiere dimensión y sentido. Sin embargo, no es un valor que se defienda como merece, porque sencillamente se supone y no se siente la necesidad de defenderla y renovarla. Esta nueva indiferencia es la que pone en riesgo los derechos conquistados por la democracia. La falta de contestación frente a quienes atacan los derechos humanos, la ausencia de respuesta frente a los despojos sufridos por la depredación de unos pocos, la ausencia de posturas firmes contra la corrupción que degrada al sector público y privado, la anuencia callada frente a la pérdida de libertades o sus recortes son el peor cáncer que puede atacar a una sociedad, porque permite la anidación del huevo de la serpiente, al que se refería Albert Camus para identificar al fascismo en sus formas más variadas y dañinas. Frente a esta situación de riesgo grave para la democracia, la reacción no puede ser la del silencio, sino la de la pedagogía de la indignación activa, cimentada en la libertad y en la justicia social. Es la exigencia de la sociedad civil organizada a los detentadores del poder para que cumplan el contrato suscrito con los y las ciudadanos y ciudadanas y respeten sus derechos. Las respuestas económicas y políticas no deben cocinarse entre bambalinas, sino ante el pueblo, cuya mayoría de edad democrática ya se obtuvo hace tiempo. Una sociedad libre y democrática exige transparencia, credibilidad y rendición de cuentas a todas las instituciones para que el control sea mucho más próximo y efectivo y para que la confianza del pueblo se restablezca. Frente a quienes piensan en la mano dura que luego se convierte en la blandura de la amnistía, nosotros debemos ofrecer las manos firmes de solidaridad y justicia de un pueblo con derecho a exigir la rendición de cuentas democráticas a quienes traspasaron todos los límites y a quienes financiaron o se aprovecharon de la barbarie. Manos comprometidas en el esfuerzo común, que aporten soluciones y contribuyan a consolidar los derechos humanos como política pública que identifique a un pueblo como el argentino. No queremos manos sinuosas y frías que solo esperan que caiga un país en manos de los depredadores para asfixiar la esperanza de un pueblo. Argentina, en la que alzaron sus voces los mártires por la libertad, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, víctimas de una represión atroz y de un olvido oficial cuya presencia aquí dignifica este acto, organismos de derechos humanos deben continuar alzando la voz con la fuerza de una acción y demostrar frente a quienes nos quieren arrebatar aquellos logros que jamás lo lograrán. Que la lucha por la verdad, por la memoria, por la justicia y la reparación no es algo del pasado, sino del ahora y del mañana, y que esa lucha será inclaudicable y cimentará el futuro de este pueblo, en honor a quienes le dieron todo para que hoy estemos aquí celebrando su recuerdo y su presencia. Todos y todas convenimos con el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela en que la construcción de una nación significa, entre otras cosas, que debemos empeñarnos
en conocer la verdad acerca de ese pasado fatal y cerciorarse de que no se vaya a repetir. Aquellos pueblos, aquellas instituciones, aquellas autoridades que no entienden esto irremediablemente están condenados a que en un futuro más o menos próximo se vuelva a reproducir la situación de agresión masiva hacia sus ciudadanos. Este es el camino que está andando Argentina desde 2003, poniendo fin al silencio que situó entre paréntesis durante demasiados años, en palabras de Ernesto Sábato, a la inocencia de las víctimas, negándoles la posibilidad de reivindicar su dignidad, la de ellas y las de sus descendientes, las de ellas y la de quienes pensaban y siguen pensando como ellas, mientras que los victimarios, quienes perpetraron la barbarie y quienes seguían alimentándose de la ideología que los sostuvo, campan a sus anchas, campaban sin sonrojo y sin remordimiento hasta ese momento. Con serena indignación debemos hacer el análisis y el diagnóstico. Cuando los derechos básicos han sido devastados, la dignidad se esfuma como un gas. Pero también formulamos la pregunta básica: ¿hasta dónde estamos dispuestos a luchar para defender y recuperar esa dignidad del ser humano en materias tan claras como la defensa de la libertad, la erradicación de la pobreza, la consolidación de un sistema económico y financiero equitativo y justo? ¿Hasta dónde lo estamos para pelear contra la falta de transparencia y los abusos del sistema bancario y financiero? ¿Hasta dónde por garantizar una verdadera justicia y no perder una sanidad pública o una educación progresista y responsable? Si la respuesta es que los derechos humanos no se pueden aplazar ni hipotecar, ni se pueden dejar a la libre actuación de quienes los violentan, estaremos en condiciones de defenderlos y hacerlos realidad hasta el último aliento, porque en ello nos va nuestro presente y el futuro de los que nos sigan. Hoy, aquí y ahora, es el momento de asumir la responsabilidad de poner fin a los depredadores de derechos que desde las más diversas posiciones convierten las pequeñas esperanzas humanas en campos de llanto y de exterminio, haciendo gala de su intolerancia y de su incomprensión. No podemos permanecer inermes frente a ellos. En esta batalla de lo justo y de lo ético nos jugamos mucho. La práctica de una justicia universalmente válida puede y debe eliminar toda sombra de impunidad. La percepción de que no existen fronteras en la lucha contra esta contribuye decisivamente a otorgar mayor seguridad a la ciudadanía y a que desaparezcan los Guantánamos del mundo. El único lenguaje común en el mundo de hoy es el de los derechos humanos y su defensa, la patria común en la que cabemos todos. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 10 de diciembre de 1948, proclama que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana, intrínseca a todos nosotros, y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En el artículo 1 de la Declaración, solemnemente, se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Después de casi 66 años de vigencia de esta declaración, es preciso que analicemos seriamente qué hemos hecho cada uno de nosotros por el cumplimiento de estos principios básicos para el ser humano. No todo está permitido.
y no puede aceptarse que el principio maquiavélico del fin justifica los medios sea la norma que rija al mundo, porque ello es esencialmente contrario a los principios básicos que en aquella declaración sustenta la dignidad humana. En definitiva, se trata de reconstruir el debate mundial acerca de los derechos humanos, tanto en los corredores de las Naciones Unidas como en cualquier esquina de las calles de las comunidades más empobrecidas, y sacar a flote escalas de valores y perspectivas del mundo que acaben con las categorías que algunos han hecho contradictorias. Oriente contra Occidente, Norte contra Sur, los derechos económicos y sociales y culturales, tales como el derecho al trabajo, a un lugar decoroso para vivir, contra los derechos políticos y civiles, a la libre manifestación de las ideas y a la libertad de expresión, seguridad frente a justicia y libertad, lucha contra el terrorismo frente a derecho y garantías. El ejemplo de los libertadores, al alzarse contra la opresión, nos debe impulsar a conseguir la meta a que apunta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la que alude también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional para perseguir los crímenes más graves contra la humanidad, que no es otra que la de hacer posible un mundo más libre, más justo y solidario y, por tanto, en paz. Señor rector, con su permiso termino, no sin antes agradecer de nuevo el honor conferido por la universidad que usted preside, haciéndolo extensivo a todo el profesorado y a todos y todas los demás que han hecho posible este homenaje inmerecido. Queridos amigas y amigos, tenemos la obligación de entregar a nuestros hijos un mundo mejor que el que recibimos. Si no lo conseguimos, habremos fracasado. Rindo homenaje a nuestros mayores, a todos los que han luchado y luchan porque la verdad, la justicia y la reparación se impongan frente al olvido y la impunidad. A todos y todas los que en este gran país alzaron y alzan sus voces para gritar nunca más. A todos los que, como el presidente Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, los servidores públicos comprometidos, los luchadores como Juan Gelman, Pérez Esquivel, madres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos, víctimas como Clarita Fink, madre de un desaparecido, como Ana Testa, aquí presentes, y tantas otras que un día decidieron no ser cómplices de quienes pretendían que sus derechos desaparecieran como ellas, quedando sepultadas para siempre, como ha ocurrido en otras latitudes. Vosotros, vosotras, sois ejemplos de vida. Fuisteis y sois héroes y heroínas de carne y hueso, y sois puntos de referencia éticos en una sociedad adormecida. Ningún esfuerzo es baldío, ninguna acción debe ser despreciada, y frente a la indiferencia y la impotencia del fracaso debemos oponer la esperanza de lo que resta por obtener. Vosotros, jóvenes que andáis por allí en las alturas y en el salón, que hoy nos acompañáis, no abandonéis la bandera de la rebeldía y tampoco os durmáis en lechos de ignorancia. Participad en la vida pública y exigir responsabilidad a quienes nos dirigen si no cumplen con la sociedad a la que deben defender y proteger. Vosotros sois los que estáis en condiciones de cambiar el mundo, y hacerlo solo depende de que lo creáis posible y luchéis por ello. Muchas gracias. De esa manera
Damos por finalizado el acto académico en el cual la UADER hizo entrega del título de doctor honoris causa al jurista Baltasar Garzón. Por la presencia de todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días. De responsabilidad esto de recibir el título de honoris causa, ¿por qué lo consideras? Bueno, porque el reconocimiento académico de una universidad que además, como decía ese vídeo, esas declaraciones, tiene el departamento, una cátedra de derechos humanos, exige estar a la altura de la misma. No es indiferente que te reconozcan por el compromiso, por el activismo en defensa de los derechos humanos y que después no seas coherente con ese otorgamiento y no continúes haciéndolo, porque te podrán exigir la responsabilidad. Los ciudadanos lo que tienen es que